Señor, delante de ti estamos, te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Dios, una vez más, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo, Señor. Tú nos has dado la vida, la existencia, la salvación en Cristo Jesús y nos sostienes en el día a día. Queremos entregarte a ti este tiempo, pedir que tu Espíritu Santo nos ayude para que tu palabra pueda resultar provechosa para nuestra necesidad, para el momento que vivimos cada uno, cada una de nuestras familias, cada uno de nosotros y las decisiones que estamos tomando en el día a día. Danos tu bendición, te rogamos pues en Cristo Jesús, y tu palabra sea útil, provechosa y eficaz, Señor, para nuestro vivir. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el rey Josías, uno de los reyes más emblemáticos que encontramos en la historia del pueblo de Israel. Y básicamente por la forma como él vivió un encuentro que él tuvo con Dios desde muy temprana edad, que marcó su vida y marcó la vida de toda la nación en su generación. El mensaje lo he llamado Josías y el libro de Dios. Nosotros leemos en 2 de Crónicas 23-25, se nos dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Esas palabras son muy particulares. O sea, está diciendo de todos los reyes que vinieron antes de él, que estuvieron antes de él y los que luego sucedieron, ninguno como él, que se convirtió al Señor de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza. Ese le da ya eso un sitial muy especial a este hombre llamado Josías. La historia del pueblo de Israel en lo que tiene que ver con la monarquía, después que ellos dijeron queremos tener rey, y entonces comenzó la historia de los reyes, Saúl, David, Salomón. Es una historia con muchos altibajos, con muchas situaciones. A raíz de la muerte de Salomón, la nación se dividió, y entonces ya no había un rey, sino que ahora habían dos reyes paralelamente. Entonces parte de la nación en el norte tenía un rey y parte de la nación en el sur tenían otro rey. Entonces habían dos reyes paralelamente, y eso continuó por varias generaciones. En el reino del norte, todos los reyes, dice la Escritura, fueron malos, pero no hubo uno que buscara al Señor. Todos se entregaron a la idolatría, a la maldad. Y en el reino del sur, donde estaba Jerusalén, entonces iban así: un rey bueno, 2, 3 reyes malos; un rey bueno, 4 reyes malos. Y así iba la historia con esos altibajos. Hay un proverbio que todos lo hemos escuchado en unas u otras palabras. Dice: en la viña del Señor hay de todo hay en la viña del Señor. Ese proverbio se atribuye a un religioso por allá en el año 1624, Hortensio de Paravicino, un predicador oficial de la capilla, que se encontraba en Sevilla, y él recibió la visita de Felipe IV, y este Hortensio le dijo al rey Felipe: de todo tiene la viña, Sacra y Real Majestad, de todo tiene la viña. Hay uvas, hay pámpanos y hay también agraz. Y con tales palabras Hortensio quería decir al rey que como en la viña hay frutos maduros, hay sarmientos, hay hojas, uvas maduras, uvas verdes, entonces él le quería decir: así sucede con la experiencia humana.
Así sucede con los hombres, así sucede con las personas. Aunque todos somos seres con igual valor y dignidad, diferimos unos de otros en muchos aspectos y especialmente en la forma como nos relacionamos con Dios. Hay quienes responden al llamado de Dios y hay quienes, a pesar de todos los llamados, no responden ni escuchan el llamado de Dios. Estas palabras de Crónicas que leímos acerca de Josías, quien era de paso el 17º. Está bien, gracias, disculpen. Josías era el 17º rey de Israel, 17 diríamos. Y el nombre Josías significa el Señor sana, Jehová sana. Josías hizo honor a su nombre, porque la nación en su tiempo estaba realmente muy enferma. Toda la nación, todo el pueblo de Israel estaba realmente en una situación de enfermedad espiritual, moral, social, hasta la médula. Enferma de males, la nación enferma de toda clase de perversiones, de violencia, de injusticia. Y aunque él era el rey de la nación, nosotros debemos ya suponer que un rey o un presidente, ¿qué puede hacer para cambiar la condición de una nación? En lo moral, muy poco. Realmente muy poco puede hacer un hombre, con todo y de que llegue a una esfera de autoridad. Pero la diferencia que obró Josías en la condición de la nación no dependió de su poder político, de su influencia como rey o de su capacidad gerencial, sino del hecho de lo que nos dice la Biblia, que algo, lo especial que él tenía era que él se volvió al Señor, se entregó al Señor, buscó al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y eso hizo todo lo demás posible. Siempre será eso un gran principio. Todas las cosas que nosotros humanamente no podemos resolver, si nosotros aprendemos, llegamos a buscar, a apoyarnos en el Señor, entonces esa será otra historia. Porque para Dios todas las cosas son posibles. El papá de Josías fue un hombre sumamente perverso, sanguinario, asesino. Y estuvo en el trono como por unos 50 años. Eso es otra de las paradojas de la vida. A veces pensamos, la gente mala tiene una vida corta, no siempre. Conocemos la historia de muchas naciones gobernadas por tiranos, por dictadores, y son dictaduras de décadas. Y a veces gobiernos de justicia son sumamente cortos. No hay una regla fija para ello. De manera que entonces el papá de Josías, pero también su abuelo, habían sido hombres malos delante del Señor. Y el papá de Josías murió, creo que fue asesinado, cuando Josías tenía 8 años de edad. Y el trono, el reino era hereditario. Muere el padre, le tocaba asumir al hijo. Y cuando el padre de Josías muere, Josías a los 8 años le toca asumir el trono. Y a los 8 años de edad, siendo niño, lo nombran rey de la nación. Por supuesto, ahí estaban asesores con él, él estaba bajo tutores, él no iba a gobernar, era solamente una figura simbólica. Quien tomaba las decisiones administrativas eran los otros oficiales, las otras personas, los otros encargados. Mientras tanto estaba alguien tutoreando, enseñando, formándolo, estaba su mamá. Y al parecer el sumo sacerdote Hilcías se encargó de comenzar a preparar el corazón de Josías para el Señor. Debe ser que su madre le encargó al sacerdote, al sumo sacerdote le pidió que lo formara, que lo instruyera en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Y qué gran bendición, pienso, es cuando
cualquiera de nosotros, cualquier persona, sin hacer caso de nuestra historia familiar, que mi papá fue, que mi abuelo fue, que mi bisabuelo fue, que en casa, en la familia, todos hemos sido de tal condición, cuando sin hacer caso de esas cosas, nosotros podemos comenzar una nueva historia, porque comenzamos a caminar de la mano con el Señor. Eso será una muy grande bendición siempre. Cuando podemos vivir de una forma diferente a lo que aprendimos en casa, a los ejemplos que a veces no son en algunos sentidos tan buenos en la familia, y comenzamos a caminar de una forma distinta por la vida, respondiendo a la invitación de la palabra de Dios. Dios, por otro lado, siempre se agradará de aquellos que le buscan, que buscan honrarle, aunque al principio comiencen como a tientas y a ciegas, que no saben hacia dónde buscar a Dios, pero dice, yo tengo que buscar a Dios, no sé dónde, y comienzan a dar tumbos buscando de alguna manera acercarse a Dios. ¿Usted piensa que Dios dejará a una persona que sale así a buscarle, lo va a dejar a la deriva? El Señor le saldrá al encuentro. Y aunque la persona no sepa dónde, el Señor se le revelará, se le manifestará y le indicará cuál es el camino y hacia dónde tiene que ir. Bendito su nombre por siempre. Nunca van a ser casuales, ni fortuitos, cosas de suerte, los encuentros que las personas tienen con el Señor. Nunca, nunca. La buena mano de Dios, su amor, su misericordia, siempre estarán involucrados en ello. El tiempo no se detiene. Josías llegó a los 8 años al trono. El tiempo pasa sumamente rápido. Y el joven Josías, el niño se volvió adolescente. ¿La adolescencia cuánto tiempo dura? ¿Cuántos adolescentes hay aquí? Pasa rápido también. Y en un momentico ya entramos a la juventud. Pareciera, a veces tengo la impresión, quisiera estar equivocado, de que en nuestra era a las personas, a los muchachos, digo los muchachos, los jóvenes, pero muchos jóvenes adultos también, les cuesta cada vez más asumir la responsabilidad. Y hay mucha gente que uno ve vieja, entrada en años, con una mentalidad de adolescente. Yo digo, pero eso es algo extraño. Quieren andar por la vida sin asumir responsabilidades, quieren andar por la vida como los eternos adolescentes, de travesura en travesura. No se puede andar por la vida así. Ya la adolescencia pasó, ya la temprana juventud pasó, hay que asumir posiciones ante la vida, hay que disponerse a asumir responsabilidades, hay que comprometerse con la vida, con el vivir. Entonces Josías creció y de repente se encontró con que tiene que, ya no van las decisiones, tiene que comenzar a tomar él en el trono, tiene que comenzar a fijar su posición como rey que es, y dejar de ser un rey de papel, un rey representativo, un rey simbólico, para venir a ser el verdadero líder de la nación. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 3, que cuando Josías tenía 16 años de edad, ni tan mayor, cuando Josías tenía 16 años de edad, comenzó a buscar decididamente de Dios. Y 4 años más tarde, tendría 20, ya estaba dando inicio a la difícil tarea de la limpieza y de la reforma de la nación. Esa fue su primera gran tarea, limpiar la nación, la limpieza de la nación. Tenemos allá con la presentación. ¿Sabe? Las personas somos indivisibles. Las personas, quien quiera que seamos, somos los que somos, estemos donde estemos. Eso de que yo soy una persona en el trabajo y soy otra persona en la casa,
o que yo soy una persona en la iglesia y soy otra persona en el vecindario, eso no existe. En realidad somos lo que somos. Si somos buenas personas, por llamarlos de alguna manera, seremos buenas personas estemos donde estemos. Y si somos malas personas, estemos donde estemos, seremos una mala persona. Somos lo que somos. La vida pública y la vida privada, por otro lado, no se puede escindir, no se puede dividir, no se puede separar. Y esta etapa de la vida pública de Josías, ya en esta juventud de 16, de 20 años, estuvo centrada en una intervención. Él llegó al convencimiento de que tenía que hacer una especie de intervención en la nación. Una intervención drástica en cuanto a las prácticas de culto y de adoración de la nación. Y llegó a este convencimiento por lo que había aprendido del estudio de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. El trabajo era muy grande, muy difícil. La nación el pueblo estaba totalmente contaminado. Era el pueblo de Dios. El pueblo que sacó Moisés de Egipto y llevó hasta ese lugar, pero estaban totalmente entregados a la idolatría, a situaciones de paganismo. Para nosotros es difícil de imaginar, pero habían centros de idolatría prácticamente en cada cuadra. En los techos, en las azoteas, en el mismo templo de Dios, habían llegado a meter cualquier cantidad de imágenes y de ídolos y de altares paganos. Habían tiendas como carpas de prostitución y de sodomía sagradas, entre comillas, donde la gente iba a practicar orgías sexuales en honor a distintos dioses de esas regiones, de las regiones circunvecinas. Habían lugares donde llevaban niños para sacrificarlos a los demonios y sacrificaban a los recién nacidos en rituales paganos. Eso hacía el supuesto pueblo de Dios, porque lo eran. Pero tan mal estaba la condición, un tiempo tan oscuro, un tiempo tan terrible, y todo el mundo veía eso como normal. La mayoría de las personas veían eso como una situación normal. Violencia, injusticia. En los cementerios era habitual que al lado de las tumbas estaban todas esas cuestiones y hacían todos esos actos de idolatría. En el capítulo 23 de Segunda de Reyes, nosotros vemos un resumen de lo que Josías comenzó a hacer. Y lo vamos a leer rápidamente sin detenernos en ello. Pero leemos que dice lo siguiente: sacó del templo los utensilios de los ídolos que habían introducido al templo y los quemó afuera. Quitó a los sacerdotes idólatras de los lugares altos de las distintas ciudades y de los alrededores de Jerusalén. Quitó a quienes quemaban y ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y al ejército de los cielos. Sacó la imagen de acera que habían metido dentro del templo y la hizo llevar fuera de Jerusalén y ordenó que la quemasen hasta que se volviese polvo y que luego ese polvo lo esparcieran sobre las tumbas donde se acostumbraban a realizar sus rituales de hechicería. Derribó los lugares de prostitución que estaban en el templo. Juntamente con los sacerdotes de las distintas ciudades de Judá, profanó los lugares altos de adoración idolátrica, en las puertas principales de las ciudades y en los distintos sitios estratégicos de la nación. Puso fin al centro de idolatría de Tofet, donde sacrificaban niños y los dedicaban a los demonios. Quitó y quemó los carros y caballos dedicados al sol que estaban en la entrada del templo. Derribó los altares que estaban en la azotea de la sala de Acaz y en los atrios del templo. Los quemó
y arrojó sus cenizas al arroyo de Cedrón. Arruinó y profanó los altares que Salomón hizo a Astoret, a Quemos y a Milcom, ídolos de los sidonios, de los moabitas y de los amonitas. Derribó y quebró las estatuas de Acera, otra deidad pagana, y profanó sus inmundos altares, llenando sus espacios con huesos de hombres. Destruyó el altar de Betel, famoso altar de unos becerros que había hecho Jeroboam para que el pueblo fuera a adorar allí y a sacrificar allí. Y destruyó el lugar alto que había hecho Jeroboam, habiendo quemado primero huesos de un sepulcro cercano para así contaminar el altar. Quitó las casas de los lugares altos, las contaminó y arrasó. Dio muerte a todos los sacerdotes de los lugares altos. Por difícil que a veces nos resulte entender, era mandato del Señor. Era lo que la ley de Moisés ordenaba, que los que practicaran esas cosas fuesen muertos. Porque si no los mataban, dijo, se va a contaminar toda la tierra. Y eso era lo que había pasado. Y algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Sanguinaria es la condición que nosotros estamos viviendo en la actualidad. No hay número para las millones de muertes que ocurren sobre la faz de la tierra en la actualidad. De niños no nacidos, de niños pequeños, de personas que mueren de distintas formas, muertes violentas quiero decir. ¿Cómo revertir toda esa situación? Si no se frena desde la raíz misma. Acabó con los encantadores, con los adivinos, con los terafines y con todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y Jerusalén. De manera que cuando nosotros leemos toda esa serie de actividades, las leemos en un minuto. Pero estamos hablando de algo que implicaba y que se extendía por todo el territorio de la nación. ¿Cuántos meses, cuántos años esa tarea? ¿Cuánto esfuerzo en organización y en logística para llevar a cabo esa tarea? ¿Cuánta investigación para precisar dónde estaban los lugares? No sabemos con exactitud cuántos años le llevó a Josías realizar esta limpieza. Tal vez cerca de 10 años, tal vez cerca de 7 años. Pero lo que sí sabemos es que comenzó a marcar un bien. Con todo esto, Josías comenzó a marcar un bien para su generación. Y eso es lo importante. Solo Dios sabe qué será de lo que nosotros hacemos. Por otro lado, si nosotros nos adelantamos, alguien dirá, ya muchos lo han dicho, dicen, todo ese esfuerzo de Josías parece un esfuerzo perdido. Y dicen, la reforma de Josías muy grande, pero una reforma que dicen no va a llegar a ninguna parte. Porque cuando Josías muera, ¿qué cree usted que pasó? Volvieron atrás el pueblo de Israel. Entonces alguien dice, pero ¿qué sentido tiene hacer todo lo que hacemos si cuando ya no estemos, se pierde nuevamente el trabajo? Y yo le diré en esta mañana, siempre tiene sentido. Si solamente nuestra vida responde a nuestra generación y a nuestro tiempo, entonces vale la pena. Si ya luego nuestros hijos, nuestros nietos, no valoran, ya eso es otra historia. Pero en la nuestra, que lo que nosotros hagamos para el Señor tiene su valor y tiene su lugar. Y esa es nuestra responsabilidad. Ya la otra recaerá sobre nuestros hijos, ya la otra recaerá sobre nuestros nietos, sobre los que vengan. Pero la nuestra tenemos que asumirla nosotros en el nombre del Señor, con la ayuda y el poder del Señor y hacer lo que tengamos que hacer. Eso es lo que nos debe preocupar. Josías se entregó con todas sus fuerzas a la tarea de la limpieza espiritual de la nación. Esa fue la primera gran tarea. Luego entonces, una lleva a la otra.
encontramos la segunda gran tarea que Josías se traza en este sentido. Dice, ya hemos hecho esto, y mira hacia allá y ve el templo. Y el templo está prácticamente en ruina. El templo está casi que caído. La segunda gran tarea de Josías fue la restauración y limpieza del templo. ¿Sabe? Ninguna restauración espiritual estará completa hasta que le demos la importancia y el valor a lo que representa la casa de Dios y sus ministerios, sus servicios y sus actividades. Existe una verdadera conexión, una verdadera relación entre lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas y en la forma como nosotros vivimos nuestro vínculo con su iglesia, nuestro vínculo de fe y de vida familiar en la casa de Dios. Yo me alegro mucho, en verdad, de cada uno de ustedes. Y cuando estamos en pleno servicio, comenzando, estamos cantando y los voy viendo llegar y los voy viendo entrar y que se sientan, le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y le digo, Señor, ahí está el hermano tal, Señor, ahí está el hermano Elí, Señor, ahí está Eudi, Señor, ahí está la hermana tal. Y alabo al Señor por ello. Lamento profundamente que algunos no están acá. Lo lamento, me entristece, y oro por ello. No puedo hacer más. Creo que no puedo hacer más. Aunque quizás debería. Y echarles un buen regaño. Pero bueno. Pero quizás no, los alejo más. Señor me ayude. Pero eso de vivir la fe aislados es una mala idea. Y está muy de moda. Gente que dice, yo no voy a ninguna parte, yo vivo para Dios y yo leo la Biblia en la casa solo. O escucho por la radio, por la televisión, no sé. Esa forma de vivir, yo puedo de pensar que podemos vivir la vida cristiana y vivir para Dios aislados de la iglesia, no es una buena idea, no es normal, no es conveniente, no es ni siquiera bíblico, no es correcta, no es aconsejable. Y es verdad. En la iglesia no todo es siempre paz y armonía. No todo siempre está perfectamente en su lugar. Nos vamos a encontrar en toda comunidad de fe, en toda comunidad de fe, en toda congregación, en toda iglesia, nos vamos a encontrar con diferencias de pensamiento, con diferencias de criterio. Habrá alguno que piensa que la música debería ser distinta, habrá otro que piensa no, que a mí me gusta más así, que me gusta más asado. Siempre va a haber eso. ¿Cómo no haberlo? Si venimos de trasfondos distintos, si cada uno de nosotros tiene temperamentos distintos, tenemos formación distinta, tenemos maneras distintas de apreciar y de percibir las cosas, en determinados momentos puede que incluso nos encontremos con situaciones de injusticia en medio de la iglesia, comenzando por mí. No soy ni perfecto, ni infalible, ni siempre acertado, ni siempre santo, ni siempre. Entonces puede que en algunos momentos nos encontremos con situaciones de injusticia, con situaciones de pecado. En la iglesia, sí, claro, hermano. O no pecamos. Y si yo le preguntara, ¿desde cuándo usted no peca? Hermano, déjeme ver desde el año... No, ninguno de nosotros está en esa situación. A menudo pecamos. Lo importante es que lo reconozcamos, que el Señor nos dé un corazón sensible y tan pronto, lo más pronto posible podamos decir, oye Señor, en estos días me encontré que yo traté con aspereza a Zoraida, mi esposa. ¿Pequé o no pequé? La Biblia dice a los maridos que no sean ásperos con sus esposas. Entonces, cuando yo soy áspero con mi esposa, por la razón que sea, estoy faltando al consejo de la palabra de Dios. Y la hago sentir mal a ella. Y si la hago sentir mal a ella, ¿usted cree que después yo voy a orar, Señor, 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 y el Señor me va a escuchar?
Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un esposo no trata adecuadamente a su esposa, sus oraciones no llegan a donde tienen que llegar. Y viceversa. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ajá. Entonces, en toda iglesia va a haber eso. Si vamos a esperar encontrar una iglesia perfecta, yo ahora sí voy a esa iglesia porque esa es la iglesia perfecta. Como dijo un hermano, le va a decir, no vaya, porque entonces usted la va a echar a perder. Entonces déjela así. Pero tenemos que comprometernos con la iglesia. Con fallas, con defectos, con un hermano Pipo que nos mira así a veces serio, con un Eudis que nos la pasa invitando para cortar monte. Tenemos que comprometernos con la iglesia. Tenemos que comprometernos con la iglesia, lo mismo que con las familias y todo ello, ¿no? Porque en la iglesia es donde el Señor manifiesta su voluntad, su poder, su presencia. Y porque gran parte de los propósitos del Señor se han de manifestar y llevar a cabo a través de la iglesia. Por imperfecta que la iglesia lo sea, el Señor obra a través de su iglesia. La iglesia del Señor es quien representa al Señor Jesucristo sobre la tierra. Es la iglesia. De manera que cuando Josías tenía 26 años, entonces Josías dice, hay que reparar el templo. Se enfocó en reparar, en restaurar. Esa fue su segunda gran tarea. Armó un equipo de trabajo, él solo no lo podía hacer, y encargó la tarea al sumo sacerdote Safán, al escriba Hilcías, que coordinaran, que supervisaran, les confió los recursos, les dijo, allí tienen ese dinero, había un dinero que se había recogido, que estaba allí para ese trabajo, para el templo. Les dijo, no le pidan cuentas a la gente de la administración, esa gente es confiable. Les dio el dinero, les dio el voto para que hicieran lo que tenían que hacer. Se comenzaron a realizar los avalúos. No todo es espiritual, no todo es oración, hay cosas que hacer. Había mucho trabajo por hacer, las paredes estaban deterioradas, las paredes estaban agrietadas, los recubrimientos de madera del templo estaban arruinados, había que comprar piedra, había que comprar madera, había que contratar maestros de carpintería, de albañilería, designar maestros de obras, administradores, y así lo hicieron. Y aunque la obra era grande, difícil, no había duda. Dice, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No sé, pero esto es lo que tenemos que hacer. No había que dejarlo para luego. Y el tiempo de Dios es el tiempo adecuado para la reforma. Si Dios pone algo en nuestro corazón, aunque no sepamos cómo, pongamos manos a la obra. Aunque no sepamos cómo se va a resolver más adelante, comencemos a dar los pasos que tenemos que dar. Lo que decimos, actuar por fe. Comenzamos a hacer las diligencias, comenzamos a hacer los contactos, comenzamos a buscar la información y vamos colocando todo eso en las manos del Señor. Dios siempre se provee de sus instrumentos, Dios siempre se provee de sus personas clave, Dios siempre se provee para sus necesidades, para su obra. El Señor favoreció a Josías con un equipo fiel de administradores, de hombres honrados para el manejo del dinero y los recursos. Al poco tiempo de haber iniciado las labores, se encontraron con una sorpresa. En algún lugar del templo encontraron un rollo, el libro de la ley. Es asombroso para mí, porque ellos no sabían que se iban a encontrar con eso. Porque Josías en toda su vida, tenía 26 años, pero en toda su vida nunca había tenido la oportunidad de tener un encuentro con el libro de la ley. Estaba perdido. Las copias que habían las habían destruido, las habían quemado los anteriores. Y al parecer ese libro, algún sacerdote en algún momento lo escondió en un lugar del templo, debajo de alguna
de algún enlosado, debajo, en algún lugar lo escondió para preservarlo, exactamente, hermano Esteban, para que no fuese destruido. Y cuando ellos están haciendo el desmontaje de las piezas para hacer las reparaciones, en algún lugar se encontraron con la copia del libro. Y yo digo, es una escena muy lamentable y a veces parece repetirse en nuestros tiempos, en la vida de muchos cristianos, inclusive de iglesias enteras, de que la palabra de Dios está extraviada, de que la palabra de Dios está perdida. No debería nunca suceder eso. El sumo sacerdote le envió el libro al escriba, a Safán, y se lo entregó y le dijo, llévale esto al rey y refiérele de lo que hemos encontrado. Creo que hay una cita, Néstor, no estoy seguro. Segunda de Reyes 22, del 3 al 7. Leemos brevemente esto, rápidamente. No, la siguiente, Néstor. 8. Hay la cita 8 y 9. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y dice el verso 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyó Safán delante del rey. Josías tenía, dice la Biblia, lo leímos ya, tenía el corazón dispuesto para con el Señor y le buscaba personalmente y procuraba agradarle como rey, como responsable de la nación. Pero nunca había escuchado las palabras del libro. Josías nunca había escuchado las palabras del libro. De manera que cuando el oficial comienza a leerle el libro, Josías debía estar muy emocionado. Está escuchando por fin. Tiene el privilegio por fin de escuchar la palabra de Dios, de escuchar directamente lo que decía allí la palabra de Dios. Se piensa que era el libro de Deuteronomio, era el libro completo de Deuteronomio. Y comienza a ver todas las palabras, a escuchar todas las palabras de Moisés con relación a la historia del pueblo, de su pueblo, del pueblo del Señor. Pero a medida que comienza a avanzar la lectura y cuando ya van llegando a la parte culminante de los capítulos 28, 29 de Deuteronomio, Josías comienza a entristecerse y se comienza a alarmar de todo lo que está escuchando allí. Nunca lo había escuchado. Y cuando comienza a escuchar todo lo que dicen esos capítulos, Deuteronomio 28, del 15 al 68, permítame leer solo unos versos de ese pasaje. Porque el pasaje anterior dice, si tú buscas al Señor, el Señor te va a abrir su buen tesoro, te va a enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, va a bendecir la obra de tus manos, vas a prestar a muchas naciones y no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Una maravilla hasta allí. Pero a partir de allí, entonces el texto dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano, hasta que seas destruido y perezcas a causa de la maldad de tus obras. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando Josías escucha todas esas palabras, dice la Biblia, que rasgó las vestiduras, rasgó la ropa que tenía sobre sí, comenzó a llorar y dijo: nosotros estamos muy mal, nuestra condición es muy mala, el Señor nos va a destruir como nación. Porque todo lo que allí dice, todo eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces Josías no se engañó. Josías desde una vez entendió: nosotros estamos pero a las puertas de un juicio de Dios, por toda la forma como nosotros hemos estado viviendo. Y tomó una medida y dice: rápido, búsquenme al sacerdote, búsquenme al hombre, vamos a ver qué hacemos con relación a esto. Busquen un profeta. Jeremías es el profeta que se va a revelar en los tiempos de Josías, el famosísimo Jeremías, el profeta llorón, le decían a Jeremías. Pero Jeremías era un muchachito todavía como que no se había manifestado a la nación, ya estaba por allí, pero no era tan conocido. El otro profeta era Sofonías, tampoco estaba por allí. Buscaron a una mujer, la única mujer en la Biblia que se le llama profeta como tal. Y buscaron a esa mujer y dicen que consulte a Dios para que el Señor nos dé una palabra a través de ella. ¿De qué tenemos que hacer? La buscaron, le consultaron y el Señor le dio una palabra precisamente a ellos. La respuesta que el Señor le envió a Josías no era alentadora realmente. El Señor le mandó a decir que la nación toda estaba a las puertas de un terrible y doloroso juicio de parte del Señor por causa de su obstinada rebeldía, su insultante idolatría, su alejamiento y desprecio del Señor y su ley. Y el único atenuante en el mensaje era que el Señor les dijo: pero por Josías. Como el Señor vio que Josías tenía un corazón distinto, este mal que yo voy a traer, dijo el Señor, no lo voy a traer en los tiempos de Josías. En todo su tiempo, en todo su vivir tendrá paz y morirá en paz. Después que él muera, entonces vendrá lo que vendrá. Y eso le prometió el Señor a Josías, que preservaría la paz en su tiempo y que no vería en su vida los terribles juicios que habrían de caer sobre la nación. La siguiente lámina, por favor. A raíz de su encuentro con el libro del Señor, Josías dice: tenemos que continuar. Si antes había razones para hacerlo, entonces dice: ahora con más empeño tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y avanza Josías hacia la restauración. Entonces dice: hay que reunir a la gente. Hay que reunir al pueblo del Señor y tenemos que hacer un pacto. Tenemos que hacer un pacto, dice Josías. Josías se propuso llevar las palabras del libro a oídos de toda la nación. Convocó a los sacerdotes, convocó a los profetas, convocó a todo el pueblo, desde los más pequeños, dice, hasta los más viejos. Dice: vamos todos a una reunión al templo. Se reunieron en las inmediaciones del templo, leyeron las palabras del libro y una vez leídas, dice que Josías procedió a realizar un pacto. Se paró en el pórtico delante de una columna allí grande y emplazó al pueblo. Dijo: ¿qué vamos a hacer? Aquí no tenemos para dónde agarrar. O nos comprometemos con el Señor. No hay otra opción. Y en presencia de todo el pueblo, él y prácticamente los impulsó, los obligó a que se comprometieran a guardar todos los mandamientos del Señor con todo el corazón y con toda su alma, y a que darían cumplimiento a las palabras que estaban escritas en el libro. Y dice la Biblia que el pueblo confirmó el pacto. Segunda de Reyes 23, del 1 al 9.
Del 1 al 9 no, del 1 al 3. Y dice el verso 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y dice, y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo quiero decirle, es importante, siempre será muy útil y muy necesario en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar de fe, que formalicemos nuestra fe. Es una necesidad, es algo que tenemos que hacer. Todos los que decimos creer en Dios tenemos que formalizar nuestra fe. Hacer un pacto. Que formalicemos el amor que profesamos a Dios y su palabra y que de maneras concretas y definidas nos comprometamos públicamente a vivir como hijos de Dios. Eso de vivir como creyentes secretos, eso de vivir yo soy cristiano pero sin compromiso, yo soy cristiano pero a mi manera, yo soy cristiano pero no estoy comprometido con la iglesia ni con nadie, yo y Dios, nada, eso no camina así, eso no funciona así, eso no es lo que muestra la Biblia que debemos hacer. Eso de vivir, y escúcheme y entiéndame por favor, le ruego que me entienda, que trate de entenderme. Eso de vivir la vida cristiana sin rendir cuentas a nadie, eso no camina. Nosotros debemos rendirnos cuentas unos a otros. Y si usted me viese a mí estando en un lugar indebido, si usted me viese a mí haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios, usted tiene que llamarme y decirme y reclamarme y decirme, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Por qué yo lo vi a usted haciendo esto? Eso no es de cristiano. Y yo no tengo que molestarme con que usted me diga eso, porque para eso estamos. Y de verdad yo me debo a usted, pero usted también se debe a mí. Y todos nos debemos unos a otros. Y tenemos que rendirnos cuentas, es lo que quiero decirle, unos a otros de nuestro vivir. A veces uno se abstiene y uno dice, pero es que no quiero molestar al hermano, se va a poner bravo. No deberíamos ninguno, porque a eso estamos llamados. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de ese tipo de exhortaciones y de indicaciones. Somos miembros, dice la Biblia, los unos de los otros. Y eso es una realidad. Eso no es que es una idea de nosotros, no, eso es una realidad. Somos una familia de fe. Somos miembros los unos de los otros. Somos parte integrante del mismo cuerpo. El apóstol Pablo diría, todos nos necesitamos. Nadie podría decir, no, este no hace falta. No, todos tenemos una labor. Y todos estamos llamados a animarnos, a amarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a enseñarnos unos a otros, a corregirnos unos a otros. Nosotros diríamos a jalarnos unos a otros. Sí, eso es parte de lo que... No son las cosas que hacemos en nuestra familia, con nuestros hijos, unos con otros. Es parte de... Sí. No se trata de montar cacerías, perdonen la expresión, cacerías de brujas. De ninguna manera, de estar persiguiendo, no se trata de eso, ni de que seamos policías ni fiscales, ni inquisidores, no, de ninguna manera. Pero se trata de que porque nos estamos llamados a amarnos y a cuidarnos unos a otros, entonces el amor, en su afán de proteger, de cuidar, el amor entonces también advierte, el amor también señala y a veces tiene que entrar en la parte incómoda de llamar al otro. A corrección, a reflexión. Yo le decía, y para cerrar este punto, debemos comprometernos. Sí,
Debemos comprometernos con la obra del Señor, con la causa del Señor, con la iglesia local, sea esta o sea otra, pero usted tiene que estar comprometido con una iglesia local. Si alguien dijera, hermano, pero yo quiero estar esta semana en esta iglesia, la otra en la otra, la otra en la otra, y así ir de iglesia en iglesia, no es correcto. Ni le ayuda, ni es conveniente, ni le hace bien, ni a usted ni a ninguna de esas iglesias. Debemos comprometernos con una iglesia local, con la causa del Señor. Y esto es imprescindible si queremos y deseamos llevar fruto para Dios y que nuestra vida en verdad responda a su propósito. En cuarto lugar, la coronación de todo este proceso y de todo este esfuerzo de Josías llegó cuando celebraron la Pascua. Quizás sea una de las ordenanzas más importantes de toda la ley, la celebración de la Pascua. Y tiene sentido. ¿En qué consistía? Iban a celebrar y adorar a Dios porque el Señor les dio la libertad, los sacó de Egipto y los llevó a la tierra. ¿Cómo se iban a olvidar de eso? Del acto de redención, de las señales en Egipto, de las plagas, de cómo el Señor los sacó de mano victoriosa, cómo el Señor los libró de Faraón y su ejército, cómo el Señor los hizo atravesar en seco por el río. ¿Cómo se iban a olvidar de todo ello? Tenían que celebrarlo y honrar al Señor. Y sin embargo, el pueblo se había olvidado de esa celebración por años y hacía mucho tiempo que no se realizaba. Y esa fue la próxima gran obra de Josías. Dijo, tenemos que celebrar la Pascua. Nos dice la Escritura en los versos 21 al 23 que desde los tiempos de los jueces, imagínense, Josías era el rey 17, y desde el tiempo de los jueces, desde antes de los reyes, dicen, no se celebraba una Pascua con tal interés y preparación como la que realizó Josías. Por el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, leemos lo siguiente de los preparativos de esta Pascua. Dice que el mismo Josías regaló de su haber personal 30,000 corderos y 3,000 bueyes. Y los príncipes, siguiendo el ejemplo de Josías, donaron 2,700 ovejas y 300 bueyes también de su propiedad. Y los jefes de los levitas entonces también donaron 5,000 ovejas y 500 bueyes. Y prepararon y realizaron todo de conformidad con lo establecido en el libro de Moisés. Los sacerdotes estaban ocupando sus lugares, los levitas estaban por turnos haciendo su servicio, sacrificaban los animales, presentaban las ofrendas, esparcían la sangre como acto de adoración, los levitas desollaban las víctimas y comenzaban a repartir la comida a todas las familias lo más rápido que podían. Pero es casi toda la nación la que está allí presente, es casi todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos. Los levitas, los sacerdotes, no les daba tiempo, les agarró la noche y en la noche fue que ellos pudieron comenzar a comer. Los cantores estaban desarrollando su ministerio, los porteros estaban en los lugares organizadamente, los levitas se encargaban de preparar la porción de ellos para que no dejaran sus lugares ni dejaran de realizar su labor. Y todavía después de esto, de la Pascua, siguieron la próxima semana, los próximos 7 días con la celebración de la fiesta solemne de los panes sin levadura. El testimonio de la Biblia de la Escritura es, segunda de Crónicas 35, 18, dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró una Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, con todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Josías había logrado quitar todas las abominaciones de la tierra de Israel. Había culminado la restauración del templo
había logrado que todos los que se hallaban viviendo en Israel sirvieran al Señor, al Dios de sus padres. En líneas generales se mantuvo la nación firme, sin apartarse del Señor durante todo el tiempo que Josías vivió. Dice Segunda de Crónicas 23-25, como leímos al principio del mensaje, no hubo otro rey antes de él que se convirtiera al Señor de todo su corazón, de toda su alma, de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y las preguntas para nosotros serían, las preguntas para nosotros a la luz de Josías y su ejemplo de Josías y su labor serían, ¿estamos respondiendo nosotros, estás respondiendo tú, hermano, hermana, al propósito y a la misión para los que Dios nos tiene en este mundo? ¿Estamos respondiendo al propósito por el cual el Señor nos tiene sobre esta tierra? Eso es lo más importante. ¿Estamos respondiendo a ese propósito? ¿Ya nos encontramos viviendo para el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, de conformidad con su perfecta y santa palabra? ¿Nos estamos santificando para Dios? Este mundo está lleno de muchas contaminaciones, pero nosotros, aunque estamos acá y no somos de este sistema, nos estamos santificando para Dios. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para limpiar nuestras casas y familias para Dios. Cada uno de nosotros tiene que ser un Josías en medio de nuestros hogares y limpiar la casa y limpiar la familia y santificar y botar lo que nos sirve y cerrar las puertas a aquellas cosas que son del enemigo, que lo que vienen es a contaminar a nuestros hijos, contaminar la familia. Ya hicimos el pacto, ya usted hizo el pacto, ya se comprometió a vivir para Dios sin mirar atrás, cueste lo que cueste. Llega un momento en que tenemos que hacer eso, donde decimos, sí, Señor, yo voy a vivir para ti, sin miramiento. Me vaya bien, me vaya mal, pierda mis amigos, pierda esto, pierda aquello, pero yo voy a vivir para ti. Por último, estamos realizando responsablemente nuestros preparativos para la celebración de la Pascua. ¿Sabe que vamos a celebrar una Pascua con el Señor? El Señor está preparando una Pascua para que participemos de ella. Tenemos que prepararnos para ese encuentro, para esa Pascua. Tenemos que prepararnos para esa Pascua. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. A usted que me escucha, que está acá presente, a los hermanos que escuchan por el audio o por el video, usted y yo, nuestros amados, nuestros familiares, inclusive nuestros amigos, todos podemos ser con la ayuda y la gracia del Señor. Todos podemos ser, si estamos dispuestos a pagar el precio, podemos ser los Josías que influyan y lleven a muchos de nuestra generación a buscar el rostro del Señor. Usted puede ser un Josías para este tiempo. Usted, hermana amada, usted puede ser una Josías para el Señor. Alguien de influencia, alguien que marca una diferencia, alguien que logra convocar gente para el Señor, que logra reunir el pueblo del Señor, que logra que la gente se aparte, que la gente abandone, que la gente bote los ídolos y se vuelva al Señor su Dios. Todos podemos llegarlos a hacer. Llevar a nuestra generación a buscar el rostro del Señor. Y que con ello, cuando logramos hacer eso, ¿sabe? Los juicios del Señor son postergados por un tiempo más. Los juicios están pronunciados, vienen juicios para la tierra. Digan lo que digan los ecologistas,
Digan lo que digan los políticos, digan lo que digan los educadores. La Biblia dice, que es palabra de Dios, que los juicios del Señor caerán sobre esta tierra. Por la impiedad, por la injusticia, por la violencia, por los robos, por el pecado, por la idolatría, por la inmundicia. Pero cuando nosotros como hijos de Dios buscamos el rostro del Señor, esos juicios son como que todavía retrasados por misericordia, para que muchos otros lleguen al conocimiento del Señor. A eso estamos llamados, a que los juicios del Señor entonces se posterguen, mientras otros escogidos llegan también a la gracia y la salvación. Que el Señor nos ayude a lograrlo, hermano. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te alabamos por el ejemplo de Josías en las Escrituras. El ejemplo admirable, Señor, de su entrega a ti, de su conversión, de su disposición para contigo, de su ánimo resuelto en vivir incansablemente, Señor, para santificarse Él y santificar a los suyos y santificar a tu pueblo, para ponerlo, Señor, en una correcta relación de fe y adoración para contigo. Nosotros, Señor, quizás ni de cerca nos parecemos a Él, pero como hijos tuyos nos presentamos delante de ti en esta hora y te decimos, henos aquí delante de ti, Señor. También queremos santificarnos, también queremos limpiarnos para ti, también queremos consagrarnos a ti, también queremos servirte a ti, Señor. También queremos que nuestra generación, que nuestra casa, que nuestra familia te sirva, que nuestros amigos te conozcan, que nuestros vecinos te conozcan. También reconocemos que nuestra tierra necesita ser limpiada de tanta inmundicia, de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto mal. Y solamente tú lo puedes hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Señor y Dios, para que tú hagas tu buena obra en nosotros y a través de nosotros, de conformidad con tus planes y propósitos. Esperamos en tu favor, en tu gracia y en tu poder. Tú hagas tu buena obra como lo quieras hacer, Señor. En Cristo Jesús, el Redentor, en Cristo Jesús, aquel que nos compró a precio de su sangre, en Cristo Jesús, el varón de dolores, pero valientes como ninguno, en el nombre del Señor Jesucristo, que se entregó para santificar y redimir. En ese nombre oramos, Señor, y en ese nombre esperamos, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás.